¿Alguna vez has mirado algo que el mundo había desechado y sentiste, en lo más profundo de tu alma, que guardaba un valor oculto? Esta es la historia de Elisa, una anciana a quien la vida le había enseñado más sobre finales que sobre comienzos. Un día, su camino se cruzó con el de un pequeño burro abandonado, sentenciado por una nota tan breve como cruel: no sirve más. Movida por un impulso de compasión pura, Elisa le abrió las puertas de su hogar y de su corazón, sin imaginar que bajo aquel pelo maltratado y aquella mirada triste se escondía un secreto increíble, un misterio que no solo tenía el poder de transformar su humilde vida para siempre, sino también de demostrar que los milagros más grandes a menudo nacen de los gestos más pequeños. Lo que ella hizo por lástima, el destino se lo devolvería con creces. Antes de sumergirnos en este viaje y descubrir juntos el secreto de Lucero, me encantaría saber desde qué rincón del mundo estás acompañando esta historia. Es una alegría inmensa saber que estos relatos pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Tu interacción crea una conexión muy valiosa para nosotros. Por favor, deja tu comentario aquí abajo, dime tu país, tu ciudad. Saber que estás ahí le da sentido a todo esto. El sol de la tarde caía como un manto pesado sobre la tierra seca, pintando el cielo con tonos de naranja y cansancio. Para Elisa, una mujer de 70 años, cuyas manos guardaban las marcas de toda una vida de trabajo, aquel era el final de otro día igual a tantos otros. Sus pasos eran lentos, pero firmes, sobre el camino de tierra que serpenteaba de regreso a su pequeña finca, un lugar donde el silencio era su compañero más constante. El mundo parecía girar a una velocidad que ella ya no podía seguir, dejando tras de sí una estela de polvo y recuerdos. Sentía el peso de la soledad, no con amargura, sino con la resignación de quien ha aprendido a encontrar compañía en el viento que silbaba entre los árboles y en el sonido de sus propios pensamientos, una melodía silenciosa de nostalgia y resiliencia. Fue entonces cuando algo rompió la monotonía del paisaje. Más adelante, una silueta inmóvil se destacaba contra la cerca de alambre, una mancha oscura en la inmensidad ocre. Al principio, Elisa pensó que era un arbusto seco o un saco olvidado por algún viajero apresurado, pero, al acercarse, su corazón dio un vuelco doloroso. No era un objeto, era un ser vivo, un burro, con la cabeza gacha en señal de derrota absoluta, las orejas caídas y el cuerpo tan flaco que los huesos parecían querer rasgarle la piel. Estaba atado de forma tosca, abandonado bajo el sol despiadado, como si fuera solo un trozo más de basura dejado atrás, un testimonio mudo de la crueldad que los humanos son capaces de infligir sin siquiera mirar atrás. Elisa sintió un nudo formarse en su garganta. Caminó despacio, con el cuidado de quien se acerca a una herida abierta, y sus ojos se posaron en un trozo de cartón atado al cuello del animal con un cordel. Las palabras, escritas con carbón, eran una sentencia fría y cortante. No sirve más. Esas 3 palabras la golpearon como una pedrada. En ese instante, Elisa no vio solo a un animal desechado. Vio un espejo de sus propios miedos, de la sensación de que, con el tiempo, el mundo también decide quién sirve todavía y quién no. En aquel animal olvidado, vio la injusticia que sentía en su propio pecho, el dolor de todo lo que es considerado frágil y, por ello, indigno de una segunda oportunidad. Con las manos temblorosas, no por la edad sino por la emoción, deshizo el nudo que aprisionaba al animal. El burro apenas reaccionó, su cuerpo exhausto entregado al destino. Elisa no pensó en los costos, en las dificultades, ni en el trabajo que le daría. En ese momento, solo había una verdad en su corazón. Nadie, absolutamente nadie, merecía ser definido por esa frase cruel. Le pasó la mano suavemente por la cabeza, un gesto que era una promesa silenciosa. Y así, los dos comenzaron a caminar lentamente por el camino,
dos almas solitarias que, sin saberlo, acababan de encontrar la una en la otra el inicio de un nuevo sendero, un frágil hilo de esperanza en medio del polvo de la vida. La llegada de Lucero a la pequeña finca de Elisa fue un evento sin fanfarrias, marcado por una quietud casi solemne. El burro, aún temblando de debilidad y miedo, se resistía a entrar en el pequeño establo, un refugio que Elisa había preparado con esmero, forrando el suelo con el heno más suave que tenía. Ella no lo forzó, simplemente le trajo un balde con agua fresca y se sentó a una distancia prudente, hablándole en susurros, con esa voz dulce que las madres usan para calmar a sus hijos. Le contaba cosas sencillas, sobre las nubes que pasaban, sobre el aroma de la tierra mojada, creando una burbuja de paz a su alrededor. Quería que él entendiera, no con palabras, sino con el lenguaje del alma, que aquel lugar era diferente, que allí, por primera vez en mucho tiempo, podía sentirse a salvo. En los días que siguieron, Elisa se convirtió en una observadora silenciosa de la profunda tristeza de Lucero. En sus ojos grandes y oscuros no solo veía el reflejo del abandono físico, sino también una herida mucho más honda, la de un espíritu que había aprendido a no esperar nada de nadie. Veía cómo se encogía ante un ruido repentino o cómo su cuerpo entero se tensaba si ella se movía demasiado rápido. En esa desconfianza, en esa soledad resignada, Elisa se vio a sí misma. Reconoció el eco de sus propias tardes silenciosas, la sensación de ser invisible para un mundo que ya no se detiene a escuchar a los ancianos ni a los animales cansados. Eran dos almas rotas, dos seres que el tiempo y la prisa habían dejado en los márgenes de la vida. La comunicación entre ellos floreció en ese silencio compartido. Elisa pasaba horas sentada en un viejo taburete de madera cerca de él, a veces leyendo un libro, otras simplemente remendando alguna prenda vieja. No había exigencias, solo presencia, y Lucero poco a poco comenzó a responder. Primero sus orejas se giraban suavemente en dirección a su voz, luego su mirada la seguía mientras ella se movía por el patio. Era un diálogo mudo, tejido con hilos de paciencia y respeto mutuo, donde cada uno le ofrecía al otro el consuelo de no estar solo. En ese rincón olvidado del mundo estaban construyendo un puente invisible, demostrando esa sabiduría animal que siente lo que el alma calla. Y entonces, una mañana, ocurrió el pequeño milagro. Cuando Elisa se acercó con su balde de agua matutino, Lucero no retrocedió. En su lugar, dio un paso vacilante hacia ella, un gesto minúsculo pero cargado de un significado inmenso. Levantó su cabeza y por primera vez sus ojos no reflejaban miedo, sino una incipiente curiosidad. Ella extendió su mano, despacio, y él, tras un segundo de duda, se inclinó y permitió que sus dedos rozaran su hocico. Esa caricia tan simple y tan profunda selló un pacto silencioso. En ese toque la confianza echó raíces, y dos mundos solitarios finalmente se encontraron, prometiéndose, sin palabras, que ya nunca más volverían a estar solos. A pesar del lazo que se fortalecía cada día, la frágil salud de Lucero era una nube de preocupación que no se disipaba. El burro apenas probaba la comida y sus fuerzas parecían menguar con cada amanecer. El amor de Elisa, aunque inmenso, chocaba contra los límites de la biología. Con el corazón encogido, comprendió que su compasión no sería suficiente para sanar aquel cuerpo tan maltratado. Fue entonces cuando, venciendo el orgullo y el miedo a no poder pagar, tomó el viejo teléfono de disco y marcó el número de Mateo, el veterinario del pueblo. Él no era solo un profesional, era un amigo de su difunto esposo, un lazo viviente con un pasado más feliz, lo que hacía de esa llamada un acto de profunda vulnerabilidad y confianza. La llegada de la camioneta de Mateo levantó una nube de polvo que pareció romper el hechizo de silencio de la finca. Era un hombre de pocas palabras, pero de mirada honesta,
alguien en quien se podía confiar. Saludó a Elisa con un abrazo afectuoso antes de dirigirse al establo. Su examen fue metódico y gentil, sus manos expertas recorriendo el cuerpo de Lucero con una delicadeza que contrastaba con su apariencia robusta. Revisó sus dientes, sus encías pálidas, y escuchó su respiración débil con el estetoscopio. Elisa observaba cada gesto en silencio, con el alma en vilo, preparándose para un veredicto que temía devastador. Lucero, por su parte, permaneció extrañamente quieto, como si entendiera que aquel hombre estaba allí para ayudar. Después de un largo silencio, Mateo se enderezó y miró a Elisa con una mezcla de franqueza y compasión. Le explicó, con palabras sencillas, que el estado de Lucero era crítico. Sufría de una desnutrición severa y una posible infección que había consumido sus últimas reservas de energía. Las probabilidades, le dijo con honestidad, no estaban a su favor. La recuperación sería un camino largo y costoso, un verdadero desafío. Pero mientras hablaba, vio en los ojos de Elisa no una rendición, sino una determinación inquebrantable. Vio el amor obstinado de quien se niega a abandonar a los suyos, y algo en su interior se conmovió profundamente. Elisa, con la dignidad intacta, fue a buscar una pequeña caja de lata donde guardaba sus ahorros, pero Mateo, adivinando sus intenciones, la detuvo con un gesto amable. De su maletín sacó jeringas, frascos de vitaminas y antibióticos y los colocó sobre una mesa. Le explicó con paciencia cómo debía administrarlos, qué dosis y a qué horas. Cuando ella insistió en pagarle, él simplemente negó con la cabeza. «Déjalo, Elisa. Considéralo un favor a la memoria de un viejo amigo», dijo en voz baja. Y antes de irse, añadió, «Ahora depende de ti y de un poco de suerte. Pero he visto milagros más grandes nacer de un corazón tan terco como el tuyo». Los días que siguieron se convirtieron en un ritual de fe y esperanza. Elisa se aferró a las instrucciones de Mateo como si fueran un mapa sagrado que la guiaría fuera de la oscuridad. Cada mañana, antes de que el sol despuntara, ya estaba de pie, mezclando las medicinas con un poco de avena tibia, una tarea que realizaba con la precisión y la devoción de una oración. Había momentos de profunda duda, noches en las que se sentaba junto a Lucero, observando su respiración superficial, y se preguntaba si su esfuerzo sería en vano. El cansancio pesaba sobre sus hombros, pero bastaba con mirar aquellos ojos que seguían luchando para que su determinación se renovara, alimentada por una fuerza que no sabía que poseía. Y entonces, la primera señal llegó. Después de días de apenas beber, una tarde Lucero se acercó al balde y bebió el agua con una avidez que no le había visto nunca. Elisa se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, mientras las lágrimas de alivio comenzaban a rodar por sus mejillas. Fue un gesto tan simple, tan básico, pero para ella fue la respuesta a todas sus plegarias, la prueba de que el pulso de la vida comenzaba a latir con más fuerza en aquel cuerpo frágil. Días después, mostró interés por la comida, masticando lentamente, con dificultad, pero alimentándose por sí mismo. Cada bocado era una pequeña victoria, un paso que lo alejaba del abismo y lo acercaba de nuevo a la luz. El siguiente gran desafío era ponerse en pie. La lucha fue desgarradora y conmovedora. Lucero lo intentaba con todas sus fuerzas, sus delgadas patas temblando bajo el esfuerzo, solo para volver a caer sobre el lecho de heno. La frustración era visible en su mirada, pero la rendición no era una opción. Elisa permanecía a su lado, animándolo con palabras suaves, acariciando su lomo y transmitiéndole su propia fuerza. «Vamos, mi valiente, tú puedes, Lucero. El sol te está esperando afuera», le susurraba una y otra vez. Era un espectáculo de pura resiliencia, la danza silenciosa entre un animal que se negaba a morir y una mujer que se negaba a dejarlo ir. Finalmente, el día del triunfo amaneció. En un esfuerzo titánico, Lucero logró ponerse en pie. Se tambaleó,
sus músculos protestando por el esfuerzo, pero se mantuvo erguido durante 5, 10, 15 segundos que para Elisa parecieron una eternidad gloriosa. Fue un momento de pura magia, un milagro forjado con paciencia y amor. Al día siguiente, dio sus primeros pasos vacilantes fuera del establo, sintiendo el calor del sol sobre su piel por primera vez en mucho tiempo. Aquellos pasos no eran solo un movimiento físico, eran la declaración de una segunda oportunidad, el símbolo de una vida nueva que florecía contra todo pronóstico, gracias al coraje silencioso de dos almas que se habían encontrado para salvarse mutuamente. Con la salud de Lucero floreciendo bajo el sol, la rutina de Elisa se transformó de un cuidado de supervivencia a uno de afecto y dignidad. Una mañana cálida, decidió que era el momento de borrar los últimos vestigios de su pasado de abandono. Con un balde de agua tibia y un cepillo suave, comenzó la tarea de limpiar su pelaje, un acto que era tanto una limpieza física como un bautismo simbólico hacia su nueva vida. Lucero, por primera vez, se mostró completamente dócil, aceptando el cuidado con una calma que demostraba la profundidad de su confianza. Era una escena de paz doméstica, de una normalidad reconfortante que ninguno de los dos había tenido en mucho tiempo, sin saber que esa tranquilidad estaba a punto de ser interrumpida por un descubrimiento inesperado. Mientras pasaba el cepillo por su flanco, desenredando con paciencia el pelo áspero y enmarañado, sus dedos sintieron algo anómalo bajo la piel. No era una cicatriz irregular ni una protuberancia, sino un relieve definido, una forma deliberada que no debería estar allí. La curiosidad la invadió. Con sumo cuidado, apartó el pelo húmedo de la zona y lo que vio la dejó sin aliento. Allí, casi invisible contra la piel oscura, había una pequeña marca de hierro. No era la típica marca tosca del ganado, sino un diseño elegante y delicado. Una estrella fugaz, con su cola arqueada en un trazo fino y artístico. Parecía increíblemente antigua, un símbolo que hablaba de un origen noble y misterioso. Elisa se quedó mirando la marca, con el cepillo suspendido en el aire y el corazón latiéndole con fuerza. Aquello no tenía ningún sentido. Un animal desechado, sentenciado por una nota que lo declaraba inútil, no llevaría una marca así. Ese símbolo no hablaba de un simple burro de granja, sino de orgullo, de una estirpe cuidada, de un linaje especial. De repente, la frase «no sirve más» resonó en su mente de una forma completamente diferente, ya no como una declaración de inutilidad, sino quizás como un engaño, una mentira para ocultar el verdadero valor de Lucero. Cada pieza del rompecabezas que había armado en su mente se desmoronó en ese instante. Aquel descubrimiento sembró en el corazón de Elisa una semilla de inquietud y una profunda necesidad de saber la verdad. La historia de Lucero ya no era solo la de un rescate, ahora era un enigma que ella sentía la responsabilidad de resolver. Miró al burro que seguía tranquilo a su lado y lo vio con otros ojos. Ya no era solo su compañero rescatado, sino un ser con un pasado desconocido, un portador de secretos. Sabía que no podía ignorar lo que había encontrado. Esa pequeña estrella fugaz era una llave, y ella estaba decidida a encontrar la puerta que abría. Su siguiente paso era claro. Tenía que volver a llamar a Mateo. La segunda visita de Mateo fue muy diferente a la primera. La urgencia en la voz de Elisa lo había intrigado, pero nada lo preparó para lo que vio. Se arrodilló junto a Lucero, limpió la marca con una solución antiséptica y la examinó con una pequeña lupa que sacó de su maletín. Su expresión escéptica se transformó en una de pura fascinación. «Jamás he visto algo así, Elisa», admitió, mientras sus dedos trazaban el contorno de la estrella fugaz. «Esto no es una marca de ganado. Esto es arte, es un sello de familia», confirmó las sospechas de Elisa. Lucero no era un animal cualquiera. Con el permiso de ella, tomó varias fotografías detalladas con su teléfono, prometiendo que llegaría al fondo de aquel misterio.
Durante los siguientes días, Mateo se sumergió en una investigación exhaustiva. Recurrió a viejos libros de registro de razas, a bases de datos en línea, a foros de criadores especializados, pero no encontró nada. La marca era un fantasma, una pieza de un rompecabezas sin referencias. Cuando estaba a punto de rendirse, decidió jugar su última carta: contactar a su antiguo profesor de la universidad, un hombre ya retirado, una leyenda en el campo de la genética animal y las estirpes históricas. Le envió las fotos y organizó una videollamada. Vio en la pantalla el rostro de su anciano mentor, quien al principio miraba las imágenes con desinterés, hasta que de repente sus ojos se abrieron de par en par, encendidos por una chispa de reconocimiento. El profesor, con la voz temblorosa por la emoción, desveló el increíble secreto. La marca pertenecía a los asnos de la estrella fugaz, una estirpe casi mítica que se creía prácticamente extinguida. Eran famosos no solo por su temperamento dócil y su asombrosa inteligencia, sino por un rasgo único, un sutil brillo plateado que aparecía en su pelaje al llegar a la madurez. Su valor genético era, en palabras del profesor, incalculable. Pero la revelación más impactante vino después. Al consultar un registro privado de animales de alto valor, encontró un reporte. Un joven macho de esa misma línea, con esa misma marca, había sido robado de un rancho familiar hacía poco más de 2 años. La descripción, la edad, todo coincidía. Mateo condujo de vuelta a la finca de Elisa con el corazón en un puño. Se sentó con ella en la humilde cocina, el lugar que había sido testigo silencioso de tantas luchas y esperanzas. Con una voz suave pero seria, le contó todo. Le habló del linaje legendario de Lucero, de su valor que no se medía en dinero, sino en historia y en milagros genéticos. Y luego, con el mayor tacto que pudo reunir, le dio la noticia más difícil. Lucero tenía un dueño que lo había buscado desesperadamente durante 2 largos años. La alegría que había iluminado el rostro de Elisa se desvaneció, reemplazada por una sombra de angustia. El animal que había salvado, su compañero, su familia, podría serle arrebatado. La mañana en que el coche se detuvo frente a su portón fue la más larga en la vida de Elisa. Un vehículo elegante, que contrastaba dolorosamente con la humilde apariencia de su finca, se estacionó levantando una nube de polvo. De él descendió Sebastián, un hombre de edad avanzada vestido con sencillez, pero con una tristeza profunda en la mirada. No era el empresario arrogante que Elisa había temido, sino un alma que, como la suya, parecía cargar con el peso del tiempo. Elisa lo esperó de pie, con una mano apoyada protectoramente en el cuello de Lucero, quien se pegaba a ella buscando seguridad. El aire estaba cargado de una tensión silenciosa, el momento inevitable en que su amor se enfrentaría a la fría realidad de la ley. Sebastián vio a Lucero y sus ojos se llenaron de lágrimas. Se acercó despacio, sin hacer movimientos bruscos, y con la voz quebrada lo llamó por otro nombre, un nombre que el burro pareció reconocer en alguna parte de su memoria. Luego se volvió hacia Elisa y le contó su historia. Le explicó que la estirpe de los asnos de la estrella fugaz no era un negocio, sino la pasión de su difunta esposa. Lucero era la última cría directa de la burra favorita de ella, robado del rancho en una noche oscura poco después de su muerte. Para él, encontrar a Lucero no se trataba de recuperar una propiedad valiosa, sino de rescatar el último fragmento vivo del legado de su mujer, un tesoro de amor y recuerdos. Mientras hablaba, Sebastián no podía dejar de observar la conexión entre Elisa y Lucero. Veía cómo el animal se recostaba en ella, cómo su presencia lo tranquilizaba, y cómo los ojos de Elisa brillaban con un amor incondicional, un amor que él reconocía muy bien. Era el mismo amor que su esposa sentía por esas criaturas. Comprendió en ese instante que llevarse a Lucero de allí sería un acto de crueldad, sería romper de nuevo un espíritu que esa mujer, con infinita paciencia, había logrado sanar.
Separarlos no sería justicia, sería profanar el milagro que había ocurrido en ese humilde rincón del mundo, un milagro que su propia esposa habría celebrado. Entonces, en lugar de reclamar lo que era suyo por derecho, Sebastián hizo una propuesta que honraba a todos los implicados. Con una voz cargada de gratitud, le sugirió a Elisa una sociedad. Lucero se quedaría en la finca, en el hogar donde fue salvado y donde aprendió a confiar de nuevo. El equipo de Sebastián vendría periódicamente, de forma respetuosa, para los procedimientos de cría y así continuar el sueño de su esposa. A cambio de su cuidado y su amor, Elisa recibiría una generosa compensación mensual que pondría fin a todas sus preocupaciones. No era un acuerdo de negocios, sino un pacto de humanidad, una solución nacida de la empatía que transformaba una pérdida inminente en una victoria para el corazón. Los meses que siguieron trajeron consigo una transformación tan profunda que a Elisa a veces le costaba creer que fuera real. Su pequeña finca, antes marcada por el abandono y la necesidad, comenzó a florecer. La cerca rota fue reemplazada por una nueva de madera blanca. El techo de la casa fue reparado y un jardín lleno de flores de colores vibrantes ahora daba la bienvenida a los visitantes. Con la ayuda generosa de Sebastián, las preocupaciones financieras que la habían acompañado durante toda su vida se desvanecieron como la niebla de la mañana. Ya no tenía que contar cada moneda para comprar comida. Ahora podía permitirse el mejor alimento para Lucero y los demás animales, y por primera vez en décadas podía cuidar de su propia salud sin angustia. No era la riqueza lo que la transformaba, sino la dignidad de vivir sin miedo al día de mañana. Pero el cambio más significativo no se veía en las paredes recién pintadas, sino en el brillo de los ojos de Elisa. La soledad de esa vieja compañera había sido reemplazada por una red de afecto y amistad. Sebastián se convirtió en un visitante habitual y juntos compartían un café en el porche, hablando de sus vidas, de sus pérdidas y de la alegría que ese burro testarudo les había traído. Mateo también pasaba a menudo, ya no como un veterinario preocupado, sino como un amigo que venía a celebrar la vida. La finca ya no era un lugar de silencio. Ahora estaba llena de risas, de conversaciones y del rebuzno feliz de Lucero, un sonido que se había convertido en la banda sonora de aquel nuevo amanecer. Lucero, el burro que no servía más, se convirtió en una pequeña leyenda local. Su historia corrió de boca en boca por el pueblo, la del animal descartado que guardaba un linaje de reyes, y la de la anciana cuyo acto de compasión había desatado un milagro. Se convirtió en un símbolo viviente de la esperanza, un recordatorio para todos de que el verdadero valor a menudo está oculto a simple vista y que nunca es tarde para una segunda oportunidad. Los niños a veces se acercaban a la cerca solo para verlo pastar. El famoso burro de la estrella, un ser que había pasado de la oscuridad del abandono a ser un faro de luz y redención para toda la comunidad. Al atardecer, Elisa a menudo se sentaba en su porche, observando a Lucero pastar tranquilamente mientras el sol pintaba el cielo. Reflexionaba sobre cómo un simple gesto, nacido de la pura compasión, había cambiado no solo una vida, sino varias. Ella no lo rescató buscando una recompensa. Lo hizo porque su corazón le dijo que era lo correcto, y la vida, a su manera misteriosa, le había devuelto ese amor multiplicado por 1000. El verdadero tesoro no fue el dinero, sino la amistad, el propósito y la alegría que ahora llenaban sus días. Su historia nos recuerda cuántas veces juzgamos lo que no entendemos y que a veces el acto de amor más pequeño es el que tiene el poder de cambiarlo todo. Y con este nuevo amanecer para Elisa y Lucero, llegamos al final de nuestra historia de hoy. Quiero agradecerte de todo corazón por haberte quedado con nosotros hasta el último segundo. Tu tiempo y tu sensibilidad son el mayor regalo y lo que nos impulsa a seguir compartiendo estos relatos que nos recuerdan la bondad que aún existe en el mundo.
Espero que esta historia haya tocado tu corazón tanto como tocó el nuestro. Un abrazo inmenso y nos vemos en el próximo video.